Muy buenas noches, muchísimas gracias por estar con nosotros una noche más de viernes. Hoy es precisamente viernes 13 de marzo de 2020 y les agradezco a todos quienes en este momento se están enlazando a través de nuestros portales en www.emcs.com.mx, asimismo en Facebook Live, en revistasinrecreo.com y en especialistas médicos al cuidado de su salud. Les doy la más cordial bienvenida a su programa Especialistas Médicos al cuidado de su salud, en donde también estamos transmitiendo de manera simultánea a través de Radio Máxima Digital en www.revistasinrecreo.com. De manera que, bueno, a través de nuestras multiplataformas o en radio también digital, nos puede usted escuchar. Y es que esta noche tenemos preparado un programa verdaderamente importante con información muy sensible relacionada con un tema de salud que, bueno, pues nos incumbe y nos involucra prácticamente a la sociedad en general, para lo cual tenemos a un invitado de altura esta noche y que en un momento más presentaremos. Yo les quiero agradecer que, bueno, con oportunidad envíen sus preguntas, sus comentarios, lo que usted desee que pasemos al aire, para que en un momento determinado nos dé el tiempo, la oportunidad de poder leer todo lo que usted nos envíe a través de nuestro chat. Y bueno, pues sin más preámbulos, vamos a presentar esta noche a nuestro invitado, por favor. Especialistas Médicos al cuidado de su salud presenta al invitado de esta noche. Pues esta noche tengo el gusto de presentar, y lo digo siempre con mucho énfasis en este aspecto, primeramente a un muy buen amigo y un gran profesional de la salud, y me refiero al doctor Adrián López Contreras, a quien le doy la más cordial bienvenida. Doctor Adrián, pues muy buenas noches. Hacíamos un recuento hace un ratito antes de entrar al aire, que ya más o menos 2 años y meses que estuvimos en radio, en un programa también muy ameno en este sentido, y hoy nuevamente, bueno, pues con el gusto y el honor de tenerlo aquí con nosotros. Muy amable, doctor Rafael Aguirre Cardoso, excelente gastroenterólogo de nuestra ciudad, y bueno, pues gracias por permitirme esta charla, que es de mucha conveniencia sobre todo para el género femenino. Y bueno, como tú dijiste, el tiempo no pasa en balde, y efectivamente bastante tiempo de nuestra última participación. Claro, gracias. Pero bueno, con muchísimo gusto, y es que bueno, pues nuestro invitado, el doctor Adrián López Contreras, pues bueno, siempre muy dispuesto pues a participar, sobre todo en todo lo que tiene que ver con temas de docencia. Él, digo, a lo largo de toda su trayectoria como profesional de la salud, pues ha tenido prácticamente muchas encomiendas, profesor titular pues de la materia de radiología en la Universidad Veracruzana. Él fue médico adscrito del Hospital General de Zona número 11 del Seguro Social aquí en esta ciudad, y bueno, pues egresado de la Facultad de Medicina de Miguel Alemán ya hace algunas generaciones también, doctor, y que bueno, eso es muy importante porque habla de una gran experiencia, una gran trayectoria, y es parte pues de este compromiso que nosotros como medio y como programa en el ámbito de la salud tenemos para llevar a todos ustedes justamente información de calidad en voz de expertos especialistas calificados y certificados. Y es que hoy, bueno, pues vamos a abordar justamente, más que un tema de salud, un verdadero aspecto de este ámbito que es la radiología, y precisamente, doctor, pues vamos a hablar todo lo actual de la mastografía, no nada más como un método diagnóstico para detectar cáncer de mama. Creo que la mastografía va más allá de una situación que las mujeres y los varones en algunos casos determinen que es únicamente para detectar cáncer de mama. Y bueno, doctor, creo que la primera pregunta obligada desde este punto de vista es justamente ¿desde cuándo en la actualidad o se debe de alguna manera realizar una mastografía? ¿Cada qué tiempo una mujer debe realizarse un estudio de esta naturaleza, doctor, y por qué está indicado? Bien, los protocolos han cambiado en los últimos 10 años. Anteriormente la mastografía iniciaba a los 40 años porque los primeros casos de cáncer se detectaban después de los 50. Sin embargo, esta incidencia ha bajado y actualmente hay muchas pacientes que después de los 35 ya han tenido un evento, inclusive antes. Por lo tanto, claro, actualmente el protocolo nos dice que la mastografía inicia anualmente desde los 35 años.
siempre y cuando no haya un antecedente muy importante que es el hereditario. Claro. Si esta paciente tiene antecedentes hereditarios de cáncer de mama en familia, el protocolo vuelve a cambiar y es posible que deba de iniciarse antes. Es decir, doctor, las edades por las cuales en un momento determinado se indicaba un estudio ha ido, diríamos, disminuyendo. Es decir, ahora a más temprana edad, para no perder de alguna manera ese, diríamos, ese diagnóstico en un momento dado, y máxime cuando existen antecedentes, obviamente hereditarios. Es correcto, y además debemos de considerar 3 factores. El primero, una exploración física es necesaria siempre antes de hacer cualquier estudio radiológico. Y lo último en los protocolos, que actualmente también la mastografía tiene que estar acompañada de un ultrasonido, claro, ya que ninguno por sí solo tiene un valor diagnóstico. Entonces deberían de hacerse 3 cosas: exploración física, mastografía, ultrasonido. Un solo método por sí solo no tiene un valor diagnóstico. Eso es. Es decir, no es el hecho que muchas veces llega a pasar, y muy seguramente, doctor, no nada más en el ámbito de la especialidad que usted tiene, cuando las pacientes dicen, pues no me hago la mastografía porque el ultrasonido no me ha demostrado que tenga yo algún problema o que haya la necesidad de hacérmelo. ¿Por qué? Porque en un momento determinado hay un rechazo, doctor, existe resistencia o hay algo que le indica a usted que en la gran mayoría, pues las mujeres, las señoras, jovencitas, pues hablemos desde 35 años de edad, no quieren realizarse una mastografía. ¿Por qué? Porque es dolorosa, es molesta, les han platicado cosas que no son pues de este estudio, o qué es lo que ha encontrado generalmente en estos casos, doctor. Es correcto. Yo lo veo de 3 formas también. La primera, muchas veces el médico no les ayuda precisamente a hacerse ese estudio. Claro. Y la segunda, bueno, viene lo que dicen la comadre, la vecina, la prima: no vayas porque te la van a hacer como un sándwich, es el común denominador. Sí. Otro común denominador es: te van a radiar mucho. Y entonces, que ninguno de esas 2 cosas es cierto, porque, por ejemplo, nosotros recibimos radiación, hablando específicamente del término radiación, nosotros recibimos radiación cada 9 semanas, producto del celular, rayos ultravioleta, computación, televisión, una radiación equivalente cada 9 semanas a una mastografía. Entonces, es una radiación realmente muy baja. Es decir, prácticamente cada 2 meses hay una situación que se equipara pues en la cantidad de radiación a hacerse una mastografía. Si vemos esto en un año 9 veces serían 6 veces una mastografía. Sin embargo, aún con esas 6 veces no se alcanzan los estándares adecuados para pensar que existe una radiación absorbida importante. Claro, sobre todo porque esto es importante considerarlo, ya que en efecto, en la gran mayoría de las ocasiones, es la resistencia al procedimiento, al estudio. Otras veces es obviamente la falta de información, que todavía, aún inclusive estando pues ya en presencia de su médico tratante, pues simplemente le dice: hágase usted este estudio, ¿no? Y la paciente ya de antemano recibe información, si no es del internet, como dice usted, de boca en boca, de la vecina, de la comadre, y dicen: pues a mí me fue muy mal, yo te recomiendo que mejor no te lo hagas. Pero, doctor, tenemos consecuencias, y digo tenemos como sociedad, porque al final de cuentas estamos involucrados como personal de salud. ¿Por qué razón en un momento determinado estos casos pues que se pudieron prevenir de cáncer de mama llegaron a la necesidad de que entonces ya con una lesión acuden a una mastografía, ¿no? Bueno, porque efectivamente, como lo acabas de mencionar, justamente cuando el paciente detecta algo, porque desgraciadamente el cáncer de mama no es doloroso. Sí. Entonces, desde esa perspectiva, pues nunca va a haber alguna molestia que conlleve al paciente a hacerse la mastografía, salvo cuando ya siente algo. Y entonces, cuando ya siente algo, es algo que muchas veces ya es irreconciliable realmente con la función de la glándula mamaria, y tiene que ocurrir lo que tenga que ocurrir. Claro, y casi siempre hablamos ya de alguna etapa avanzada. Así Creo es. que ese es el problema principal por el cual necesariamente pues estos temas de salud se deben abordar, no nada más por el conocimiento de que cada
año se tenga que hacer un estudio de esta naturaleza, como bien lo menciona nuestro invitado, acompañado, bueno, de una adecuada exploración física, de un ultrasonido mamario. Y doctor, cuando se habla de estos 3 factores que son muy importantes, de la exploración física, un ultrasonido mamario y la mastografía, ¿se cubre un porcentaje que diga con certeza, con estos 3 procedimientos, pues, tenemos certeza de que en tanto por ciento no existe cáncer, o con esa misma certeza podemos definir que hay cáncer de mama? Bueno, se cubre hasta un 95% de... mucho. Bastante. Tenemos un margen de un 3 a un 5% de imágenes que pueden ser tan pequeñas que no las podamos visualizar. Claro. Pero el porcentaje que se cubre es bastante alto. Claro. No, pues yo creo que cuando se habla ya de 90%, pues más o menos ese 3% que pueda estar ahí flotante, pues es un porcentaje nada despreciable para una enfermedad, doctor, que hasta nuestros días sigue, pues, no nada más acabando con la vida de muchas mujeres, sino modificando la calidad de vida en aspectos tan importantes, en la edad mayormente productiva, a lo mejor en la etapa en la que comienzan a tener apenas a sus pequeños, ¿no? Y muchas veces dicen, bueno, estamos ante un caso de una madre joven, donde además tiene ya cáncer de mama, con 1 o 2 hijos de 3, 5 años y cosas de esas que son verdaderamente, creo yo, muy lamentables, como para que en un momento determinado se desprecie la idea de la detección oportuna, ¿no, doctor? Sí, así es. Sin embargo, ¿cómo se llama? Actualmente también otro de los factores muy importantes que ayudan a mejorar o llegar a este 95% es la digitalización de las imágenes. Ya, ok. Que ese es otro proceso que ha beneficiado mucho este método. Sin embargo, bueno, también la digitalización tiene un proceso de aprendizaje por parte del personal que utilizamos este método. Claro. Porque manipular una imagen no es tan fácil. Tiene uno que tener también experiencia y, sin embargo, para que nuestro público entienda qué es la digitalización, yo pueda manipular la imagen con un sistema, puedo ampliarla, puedo hacerla más grande, más oscura, más blanca, etc. Algo que me pueda a mí permitir estar totalmente al 100% de que esa imagen o es anormal o es normal. Claro, y es que esto, como bien lo menciona, doctor, también con el advenimiento de la tecnología, pues hay que entrenar al ojo, hay que entrenarse uno en la interpretación digital precisamente de las imágenes. Lo que antes quedaba plasmado en una placa radiológica que solamente se veía en una sola posición, pues ahora tienen la oportunidad incluso de poder ver y modificar muchos aspectos de la composición de este tejido. Pues por eso, muy importante toda esta información que nuestro invitado, el doctor Adrián López Contreras, pues comparte con nosotros. Yo quiero invitarlos a que hagan sus preguntas, a que con toda confianza pues compartan esas experiencias que ustedes puedan tener, preguntar a nuestro invitado, que muy seguramente tendrán y obtendrán la respuesta que desean. Quiero aprovechar para enviarles un afectuoso saludo a todos nuestros patrocinadores oficiales que semana a semana hacen posible que este programa salga al aire, igualmente a todo el equipo de producción de Revista Sin Recreo, desde el máster en los controles hasta la producción en general, porque gracias a ese gran esfuerzo es que cada semana podemos nosotros llegar hasta sus hogares, hasta donde usted nos pueda estar viendo, y de verdad que lo hacemos con mucho gusto. Doctor Adrián, ¿cuándo ya no es recomendable que una mujer se haga una mastografía? ¿Llega un tiempo en el que ya no es necesaria, en el que una mujer pueda decir, estoy exenta de que haya cáncer de mama en mí? Interesante pregunta para ti y para nuestro público. Sí, doctor. No hay una edad. Yo te puedo decir, nosotros en el lugar donde yo laboro, el número de mastografías que hacemos realmente es muy pequeño anualmente, tomando en cuenta otras instituciones, sí, claro, de salud. Claro. Sin embargo, te puedo decir que en el último año y medio he tenido la mala suerte, quiero llamarle de esa forma por nuestras pacientes, 3 pacientes de más de 80 años con cáncer de mama. Situación que no se esperaba. Totalmente, claro. Doctor, en estos casos, y mi pregunta va con intención de saber, porque obviamente usted es el experto, si no da síntomas, si no da ningún tipo de molestias, ¿por qué llegan las señoras de 80 años? Y si existe un antecedente en ellas que le hagan a usted pensar como radiólogo que el año pasado, hace 2 años, se hicieron un estudio previo, y por qué no se detectó este problema.
Bueno, precisamente ese es el meollo del asunto, porque fueron pacientes que tenían muchos años sin hacerse la mastografía. Ya, okay. Y finalmente, algunas veces la mujer aprende a esconder una bolita ante los familiares. Cuando finalmente, por alguna situación, sale a la luz esa bolita, es cuando se recurre a la mastografía con las consecuencias que ya sabemos. Como te puedo decir un caso que tuvimos en enero del año pasado, una señora 84 años se hace una mastografía porque se hizo un hematoma producto de un corset que le pusieron sus hijos para que no se cansara tanto, y como se hace un hematoma, pues se hace la mastografía. Pues resulta que en esa hematoma, curiosamente detrás, pues había una bolita con todas las características de malignidad. Okay. Y no era necesariamente algo asociado al corset que se mencionaba. No, por supuesto. Curiosamente, bueno, pues el corset estuvo rozando en esa zona porque la piel ya tenía unas características de cáncer, esa es la palabra adecuada, y estuvo rozando y generó era una piel ya muy, muy delicada, muy lastimada. Claro. Y provocó ello, ¿no? Claro. Pero bueno, jamás se imaginaron los familiares ello. Ellos iban por una cosa y bueno, pues descubrimos otra. Bueno, pues esto realmente es lamentable y bueno, lo comenta nuestro invitado en el entendido de que no hay una edad pues para decir, damos por concluida la fase en donde hay que estarnos cuidando, en la que hay que hacer prevención, que es lo que comentábamos hace un momento. Y yo creo que en ese sentido, doctor Adrián, nos sigue faltando mucho, y digo nos sigue faltando mucho como sociedad, como parte no nada más de esa difusión, doctor. Estaremos de acuerdo que en la actualidad se hace mucha promoción a la salud en este sentido, lo he dicho, ¿cuántos años tenemos como país promoviendo la detección oportuna del cáncer de mama, la detección oportuna del cáncer de matriz, otros tumores, y seguimos teniendo altas tasas de mortalidad? ¿Por qué estamos pasando por esta circunstancia, no? Es correcto, la verdad, lamentablemente nuestras instituciones de salud aún no han logrado cambiar sus protocolos. Yo que tengo la fortuna de ver pacientes, muchas veces, ¿por qué no le hacen la mastografía? Pues es que mi médico dice que no es necesario, que hasta que me espere yo 2 años. Nosotros, todos los especialistas en radiología que pertenecemos a la Sociedad Veracruzana de Radiología, tiene 15 años que en el mes de noviembre, que es el año de la radiología, sí, hacemos un curso de mastografía que va dirigido a todos los médicos, sobre todo ginecólogos, oncólogos, y creerás que no acuden a esos cursos. Viene gente muy profesional, con muchas, que han participado toda su vida, 20 años a la mastografía, sí, donde aprendemos mucho, y no van. Entonces, eso también hace que no haya esa cultura, y qué lástima, porque al final de cuentas los que sufren son nuestros pacientes. Claro. Nuestros pacientes. Esta parte yo quisiera retomarla, doctor, si usted me lo permite. Tenemos que mandar en breve a un corte, pero es importante considerarla, tomando en consideración que creo que debiera ser de los estudios que cuando se detecta una mujer en las edades 35 años con antecedentes quizá de cáncer de mama en la familia, uno de los estudios prioritarios para identificar si es que existe o no alguna factibilidad de tener un problema de esta naturaleza. Y lo demás, bueno, pues ya será hasta el siguiente año, ¿no? En todo caso. Bueno, desgraciadamente, por ejemplo, hoy tuve un paciente que le pregunté por qué no se hizo su mastografía. Tenía 3 años, dice, es que el sistema de mi banco, hasta que no me dice el sistema que ya puedo hacerme mi mastografía, ya me la puedo hacer. Claro. Digo, híjole, ni cómo. No se lo va a decir el sistema, doctor, lo más seguro. Y esta parte, pues bueno, obedece a muchas situaciones que en la gran mayoría de las veces, pues son precisamente estos problemas, no nada más administrativos, sino de logística y de muchas situaciones de intereses, creo yo, también económicos que existen, pero que bueno, seguramente vamos a aclarar muchas de estas cosas regresando de esta pausa. Así que no se vaya, quédese con nosotros, que estamos de regreso en breve con todos ustedes. Tener una mascota es genial. Vives más, vives sin estrés, vives sin depresión, tienes un compañero, vives feliz. Demostrado con evidencias científicas, en Exotic Pet Healthcare nosotros te ayudamos a cuidarlos. Tenemos especialidad en animales exóticos.
Además atendemos a todas las mascotas. Nos encontramos en Basurto número 58, zona centro, en Jalapa, Veracruz. Llámanos al 2288-260899. Doctora Verónica López Espinosa, pediatra gastroenteróloga. Atención de niños con problemas de reflujo gastroesofágico, gastritis, estreñimiento, dolor abdominal y desnutrición con talla baja, endoscopía y colonoscopía. Clínica Médica del Este, Gobernador Herrera Tejeda, 121, Colonia Federal. Teléfono 814-8252 y 2281-100583. Cuide su salud con el doctor Rafael Aguirre Cardosa, gastroenterólogo endoscopista. Detección temprana de cáncer de estómago y de colon, enfermedades del esófago, estómago, intestinos, hígado, páncreas, vesícula biliar y hemorroides. Consultas de lunes a sábado. Pues estamos de regreso con todos ustedes en su programa, Especialistas Médicos al Cuidado de su Salud. Esta noche charlando con el doctor Adrián López Contreras, especialista en radiología y bueno, pues todo lo de actualidad relacionado con la mastografía como método para detección de cáncer de mama. Y es que en este primer segmento, pues nuestro invitado nos comparte una información muy importante desde prácticamente de la edad de inicio para que este tipo de estudio se pueda llevar a cabo, qué antecedentes deben estar predominando para que también sea un estudio bien indicado y la manera en la que, bueno, desde el punto de vista de una exploración física adecuada y detallada, un ultrasonido mamario y la mastografía, se puede llegar a cubrir prácticamente el 90% de un diagnóstico o excluir en un momento determinado esta gran enfermedad como lo es el cáncer de mama. Quiero aprovechar para agradecerles a todos quienes han enviado saludos, comentarios y felicitaciones. A José Martín Bielma García, él nos manda saludos desde Ciudad Acuña, muchísimas gracias José Martín, a todos quienes están conectados, a Josué Jiménez, a Fanny Castro, también a la doctora Marilú Tello Pérez que está siguiendo nuestra transmisión, colaboradora de nuestro programa, muchas gracias, a Jocelyn Hernández, a Enrique Marín, a Marilú Tello, bueno, la doctora Tello dice mis respetos para el doctor Adrián, un excelente imagenólogo y maestro. Pues yo lo he dicho y sin duda lo reitero, doctor, que es esa la voz de la experiencia desde ese punto de vista y muy razonable. Muchas gracias, doctora Malú. Carmen Cuesi también, a Luis Benítez Valencia, la doctora Minerva Pérez, excelente tema, muchas gracias, dice ella. El maestro Luis Gerardo Martínez también siguiendo la transmisión y bueno, el doctor Luis Benítez que manda saludos, dice ella, excelente tema, saludos al doctor Adrián López y al doctor Rafael Aguirre. Muchas gracias, Luis, excelente noche, gracias por estar con nosotros. Ana Berta Méndez, excelente tema, gracias por su información. También Lalo Ortega, un saludo a mi apreciable amigo Lalo, saludos a mis compañeros y amigos excelentes médicos, muchas gracias. Fernando Hernández, buenas noches, saludos a todos desde Tijuana, Baja California, y dice muchas gracias por la información, muchísimas gracias y un excelente saludo hasta esa bella ciudad. Vaya, a Shalom Barradas, felicidades, muy buen tema, saludos al ponente y a los doctores que permiten tener esta información, a Marta Guerrero Cao, a Claudia Robles Chaires que está siguiendo nuestra transmisión, muchísimas gracias. Doctor Adrián, cuando hablamos de factores asociados o aspectos que tienen que ver con la aparición de cáncer de mama, en el ámbito de la radiología, la gran mayoría pensamos, y digo también los médicos, que el radiólogo no hace un interrogatorio, que le podemos enviar una solicitud que diga a favor de realizar mastografía y se acabó, no ponemos un resumen clínico, no ponemos antecedentes, pues hablemos de los más importantes. Y muchas veces el radiólogo en el momento que está abordando a la paciente, prácticamente tiene que hacer ahí una historia clínica para poder él también orientarse. Dentro de esos aspectos, doctor, que se consideran muy importantes, ¿cuáles son los que usted ha identificado más que se han asociado a cáncer de mama en el ámbito de lo que las mismas pacientes le han mencionado, doctor? Gracias, doctor. Efectivamente, como dijiste, llega una solicitud sin ningún dato clínico. Sí. Nosotros, entre todos, somos médicos y por lo tanto tenemos que hacer una escoleta previa. Yo tengo una hojita que mi asistente llena con el nombre del paciente, última regla,
cuántas veces se ha embarazado, fecha de su última mastografía, si ha sentido bolitas, si tiene salida por su pezón, etc., etc., Claro. que me ayuden a entender muchas veces la imagen que estamos viendo. Bien, para mí el factor más importante es el factor hereditario. Ese es el que he visto, porque hay otros factores que llamaríamos multifactoriales. Se habla, por ejemplo, aunque no están totalmente establecidos, se habla de la primera menstruación, Claro. se habla obesidad, se habla de problemas de tiroides, etc. O sea, es multifactorial el poder saber realmente la causa de un cáncer de mama. Lo que sí es cierto es que la Sí, herencia doctor. sí va a haber cáncer de mama. Es decir, el factor que en un momento determinado juega el papel más importante es haber tenido antecedentes familiares. Generalmente, ¿qué, doctor? En la mamá, en la abuelita, en las tías, ¿hasta dónde alcanzar pues las líneas familiares que muchas veces dice el propio paciente? Es que en la familia hubo, pero creo que era mi bisabuela, creo que era alguien por ahí en la cuarta generación, pero bueno, finalmente los genes no nos dejan mentir nunca, ¿no? Así es. El factor predominante es la línea materna. Claro. Yo he tenido la suerte de ver madre y abuela Ok. con cáncer de mama. Ese. Entonces, pero ha sido siempre la línea materna. Ya. Nunca he visto a algún paciente que viniendo de la línea paterna tenga alguna repercusión. Eso es. Sobre todo línea materna y generalmente pues es la generación anterior. Así pues en es. este sentido. Doctor Adrián, toda detección, porque generalmente llega a pasar, muchas veces ni siquiera es el médico, y no porque no sea el médico el que hace la detección, sino las mujeres en la autoexploración, y a veces no necesariamente durante la autoexploración, sino por otro motivo, se detectan una bolita. ¿Cuál es la conducta, doctor? Porque la gente dice, me detecté una bolita, voy al médico, me dio un antiinflamatorio y ya me disminuyó, es más, ya no duele, a lo mejor no molesta, pero realmente, ¿cuál es la mejor conducta en estos casos ante la aparición, ante la detección o el hecho de identificar que hay no una bolita, hay un nódulo, hay una lesión allí que para nosotros es tributaria, puedes decir algo hay que hacerle, ¿no? Bien, lo primero que yo consideraría sería la edad. Si tenemos una paciente sin antecedentes de cáncer mamario y de menos de 35 años, la conducta sería un ultrasonido. Ya. Y dependiendo de los hallazgos por ultrasonido, de la clasificación que yo tenga como imagen, tal vez la posibilidad de hacer una mastografía, pero en ese tenor, fuera de esa edad, de los 35 en adelante, invariablemente va a tener que ser mastografía con ultrasonido. Claro, es decir, se toma una conducta obviamente bien ya relacionada, como lo mencionaba en el primer bloque, doctor, de acuerdo a la edad, de acuerdo a las condiciones de la paciente, esos antecedentes, y no en todos los casos es solamente hacer un ultrasonido, sino poder definir, va ultrasonido y mastografía de la mano, porque estamos diciendo, lo comentaba usted hace un momento, que con esto se cierra el diagnóstico o se da apertura a decir, no tienes un problema de cáncer hasta con 90% de certeza en este sentido, ¿no, doctor? Así es. Sin embargo, bueno, también juega un papel muy importante el personal que nosotros tenemos como técnicos radiólogos, que yo desde aquí les mando un caluroso abrazo porque son mi brazo derecho. Claro. Ellos han acudido a cursos de reentrenamiento precisamente para hacer la mastografía. No es fácil, no cualquier técnico radiólogo puede hacer una mastografía, se necesita mucha experiencia, se necesita saber la anatomía de la glándula mamaria, claro. Se necesita saber el posicionamiento, se necesita saber tener experiencia en la digitalización para obtener una adecuada imagen que al final de cuentas va a ser benéfica para nuestro paciente. Claro, y sobre todo que en este sentido, doctor, que hemos venido hablando, para la paciente no sea más molesto el nuevamente hacer una nueva placa o una nueva exposición si es que no hay una adecuada toma, y eso depende mucho de la pericia del técnico radiólogo. Por supuesto. Nosotros lo que hacemos primero es pasamos a nuestra paciente a mastografía. Cuando ya están todas las proyecciones hechas, las revisamos digitalmente antes de que mi paciente pase ultrasonido. Y si considero que no hay ninguna imagen sospechosa, hacemos ultrasonido, y si no, tal vez sea necesario tomar
proyecciones adicionales que puedan ser de utilidad tanto para mí como para su médico tratante. Claro, sobre todo en ese sentido que estamos considerando, porque bueno, esa es la parte medular de este tipo de estudios. Doctor, diríamos, a ver, a lo mejor mi pregunta va un tanto más para tratar de decirle a nuestro auditorio, sobre todo a las mujeres que nos ven con todo respeto, en una escala del 1 al 10, doctor, ¿existe un dolor real? A veces es la idea que ya trae la paciente desde antes de entrar, y más si es la primera ocasión que le hacen una mastografía. Es un estudio molesto, incómodo, doloroso, por el cual muchas veces, ya lo preguntaba hace un momento, doctor, pero en lo técnico, pues la paciente deba decir, no me lo tengo que hacer porque realmente me lastimaron al grado tal de que tuve dolor 3-4 días, o qué ocurre con esto, que yo digo un estudio radiológico, a lo mejor nunca me lo han hecho y estoy hablando sin conocimiento de causa, ¿no? En efecto, debemos de considerar que la glándula mamaria es una zona muy sensible, por lo tanto, siempre se va a generar una molestia. Sí. También debemos de considerar que todas las pacientes tienen un umbral del dolor distinto. Y por otro lado, también hay condiciones en las cuales el estudio puede ser más molesto. Muchas veces en los días previos a la regla, al periodo menstrual, o unos días después, puede haber una mastalgia, o sea, una inflamación y dolor, claro. Y en ese momento la molestia puede ser mayor. Claro. Y claro, si se hace el estudio en ese momento, la paciente va a decir, es muy molesto, no se debe de hacer. Claro. Entonces, sí debemos de considerar ello, preguntar a nuestro paciente y, de ser necesario, diferir el estudio. Claro. Bien, por otro lado, muchos pacientitos que han llegado con nosotros, después de hacer el estudio, dicen, el león no era tan fiero como lo pintaban. Claro. Es molesto, es cierto, pero es una molestia que en 2-3 minutos se va a quitar y no se va a volver a aparecer. Claro. Es decir, son los contrastes de algo que muchas veces, como bien lo decía nuestro invitado al principio de esta charla, pues viene por información un poquito distorsionada, ¿no? Y luego por el otro lado, en el hecho de decir, bueno, pues qué tan importante, si con un ultrasonido puedes resolverlo. Y ya estamos viendo, por lo que comenta nuestro invitado, que no es la única manera ni debe ser el único estudio. De hecho, doctor, aquí nos preguntan, dice, ¿qué tan cierto es que cuando se hace la mastografía y se oprime el pecho o la mama es contraproducente? Totalmente fuera de lugar, porque cuando hicimos una compresión, una de las cosas dice que se rompe algún vasito, obviamente provocaría un hematoma. Sí. Yo no he visto ninguna pacientita con un hematoma que sea después de una mastografía. La compresión que hacemos es una compresión tolerable hasta donde nuestro paciente lo permita, tratar de no lastimarla, de no generarle más molestia de la normal. Eso es. Pero nunca le hemos generado una molestia, ni una hematoma, nada que se pueda quejar nuestro paciente. Claro, por supuesto. También nos preguntan, doctor, dice, ¿qué ventajas tendría, en todo caso, la tomografía con emisión de positrones sobre la tradicional, y qué tan costoso sería implementarla como rutinaria en las instituciones de salud? Quiero entender, no sé si en sustitución de la mastografía o algo al respecto. Pues nada más, para empezar hablaríamos de costos, ¿sí? Pero además la tomografía de emisión de positrones es cuando ya esa paciente previamente tuvo un evento y es para seguir una secuencia a largo plazo, a futuro, buscar que no haya más malformaciones, más metástasis de su problema. Pero claro, inicialmente la mastografía es el estudio idóneo, no hay vuelta de hoja en este sentido. Doctor, preguntan también si en la práctica, pues, que usted tiene y la experiencia, ¿qué porcentaje de hombres tienen o han desarrollado, si es que ha visto alguno con cáncer de mama, y cuántos varones acuden comparativamente con las mujeres a hacerse una mastografía, que yo creo que es prácticamente muy bajo, si es que lo existe, ¿no? Claro, en mi experiencia no hemos tenido ningún varón que se haya hecho una mastografía. Sabemos que hay patologías, la patología más común en esto es una ginecomastia, claro, pero que por ultrasonido se han podido detectar y no ha habido necesidad de hacer una mastografía. No es sabido de algún varón que se ha hecho una mastografía. Sin embargo, sí hay literatura al respecto, y así como hay cáncer de mama en varones. Claro, por supuesto. Aquí preguntan, dicen, un paciente que ha superado el cáncer, ¿cada cuánto es recomendable hacer un diagnóstico debido a la exposición de los rayos X? Es decir, el seguimiento, quiero entender, ¿no, doctor? Tiene que ser anualmente, no hay vuelta de hoja. Ya les expliqué, y como les dije en un principio, no se hacen su mastografía, pero sí reciben radiación cada 9 semanas. Sí. Y entonces, la pregunta
es totalmente fuera de lugar. Lo que sí es cierto es que esa paciente tiene que seguir con sus protocolos de mastografía y no puede ser ni cada 2 años ni cada 3 años, porque hay que recordar que si le hicieron una mastectomía, la otra glándula está expuesta a lo mismo, por lo tanto tiene que ser anualmente. Sí. Claro, es decir, control anual en este buen entendido. Y bueno, doctor, ¿qué condiciones debe reunir o llevar una paciente para hacerse una mastografía? Es decir, así como para el ultrasonido abdominopélvico, tal vez ayuno, vejiga llena, tomar alguna cantidad de agua. ¿Cuál es la preparación que debe llevar una paciente para que usted diga, viene idóneamente preparada, no se me va a artefactar el estudio porque a lo mejor trae ahí algún desodorante? Creo que he sabido que incluso por ahí lo prohíben, pero usted díganos, doctor. Lo único que necesita nuestra paciente es que no lleve desodorante en su axila ni talco. Pero también eso no es una conveniencia. Muchas veces llegan a nuestro gabinete las pacientes, les indicamos lo que necesitan, pasan a un baño que tenemos por allí, se hacen un aseo de 5 o 10 minutos, se hace su estudio y pan. Queda preparada. Totalmente. No hay ninguna, fuera de ello no hay, aun cuando se hiciera con desodorante y crema, tampoco habría un mayor problema. Claro, o una preparación especial que en un momento dado tengan que llevar nuestras pacientes, digo yo, hablando pues de pacientes en general en este sentido. Pues mire, muy importante toda la información, y la verdad es que más que aclarar las dudas, se queda uno realmente pues impregnado del conocimiento que muchas veces pues se va disipando, porque bueno, a veces en el ámbito médico no es la especialidad que uno también practica, pero también en el ámbito de la sociedad, doctor, es muy importante tomar en consideración que la gente, tanto mujeres como varones, sepan y entiendan que son estudios muy importantes que detectan una enfermedad que en realidad prácticamente acaba con la vida de las mujeres, cuando es una enfermedad que ha avanzado y que creo yo muy pocas pacientes tienen la oportunidad no de sobrevivir al cáncer, sino de detectarse en una etapa temprana donde pueda ser resecable, donde pueda quitarse sin mayores problemas, y creo que son casos muy contados. Así es, sobre todo porque en un último estadística que tenemos por ahí desde del 2018, del 100% de cánceres que tenemos en México, el 26% lo ocupa el cáncer de mama. Sí. Y sigue siendo el primero en este sentido. Así es. Sobre todo tomando en consideración lo que decíamos hace un momento. Se han hecho muchísimas tal vez campañas de prevención, concientización y demás, y algo ha faltado, algo ha estado todavía pendiente en un momento determinado. No sé, el interés, como mencionaba usted hace un momento, ¿no? Incluso a veces del propio sector médico para decir voy a cursos de actualización donde me digan qué voy a hacer, ¿no? En estos casos, ¿no? Pero también para que nuestras mujeres no se sientan que ellas lo hacen todo, también en esa misma estadística los varones ocupamos un lugar demasiado importante en el cáncer de próstata. Sí. Un 27%. Sí, o sea, se equipara, y creo yo que en la mayoría, doctor, también está la falta de acudir o la falta de atención, hacerse por lo menos, como decían, un antígeno prostático, hablando de varones, ¿no? También es el otro factor, ¿no? Así y es como decir, tenemos el esquema de vacunación acorde a nuestra edad hasta este momento actual. Vamos a decir qué porcentaje en un momento determinado lo tiene, y es la misma circunstancia. Pues fíjese que tenemos que hacer otro corte, el tiempo se nos va muy rápido, pero vamos a regresar en breve. Todavía hay muchos aspectos de esta entrevista que debemos agotar. De hecho, con nuestro invitado vamos a presentarles también una información gráfica para que él nos haga el favor de explicarnos pues esto relacionado con la mastografía y el cáncer de mama. Así que no se vaya, estamos de regreso en breve con todos ustedes. Doctor Daniel Chan Vázquez, cirujano y urólogo pediatra. Enfermedades de las vías urinarias, cirugía de hernias inguinales, umbilicales, circuncisión, dolor abdominal y cirugía del aparato digestivo. Hospital Ángeles Jalapa, consultorio 410, teléfono 1410841. Y Clínica Médica del Este, teléfono 814-8252, celular 2281-100863.
Estamos de regreso con todos ustedes ya en este que es nuestro último segmento de su programa, especialistas médicos al cuidado de su salud. Esta noche charlando con el doctor Adrián López Contreras, especialista en radiología, todo lo relacionado justamente con la mastografía para la detección del cáncer de mama. Y bueno, pues a propósito, agradecerles a todos quienes están siguiendo nuestra transmisión, justamente desde ya hace un momento que me quedé pendiente de leer muchos saludos y comentarios del señor Armando Rodríguez Navarro. Él dice, como cada viernes, un tema ilustrativo a la sociedad en general. Excelente programa. Marta Guerrero ya manda saludos desde Naolinco, como siempre, excelente tema. Gracias al ponente, conductor y a todo el equipo que hacen posible este programa. Está también siguiendo nuestra transmisión el doctor Manuel Joaquín Espino Aguirre, Lauris Bello, Rowina Romero, muchas gracias, gran tema. Pedro Molina también manda saludos. Filito Lozano dice, se oye mucho eco. Bueno, pues vamos a tratar de ver qué pasa con esto del eco, pero bueno, agradecemos su comentario, Filito. También Padia Reyes dice, muchas gracias al programa por tenernos informados semana a semana con temas tan importantes e interesantes. Felicidades, sin duda un programa de 10. Muchas gracias, bendiciones y saludos a ambos médicos. Alma Belki siguiendo nuestro programa y manda saludos al doctor Adrián López, dice, gusto verle. También Majito Ramírez Domínguez está siguiendo nuestro programa, y Yasmín Trujillo, excelente programa, doctores. Dice aquí, ¿la fibrosis quística puede generar cáncer? Pregunta nuestra aquí invitada, pues también. No está contemplado que la fibrosis quística no conlleve a cáncer. Sí, doctor. Se hablaba de que la fibrosis quística se iba a disminuir después de la menopausia. Sin embargo, mi experiencia me ha visto que he tenido pacientitos después de los 60 años que siguen manteniendo esa fibrosis quística, porque bueno, hay que recordar que son imágenes muy pequeñas, sí, de menos de hasta 5 milímetros, diseminadas en toda la glándula, pero no, definitivamente no conlleva a cáncer. Claro, es decir, por ese lado nada más recomendaría, doctor, el mismo seguimiento anual, mastografía, ultrasonido, la revisión del médico, y creo que es la parte fundamental, ¿no?, en este aspecto. Doctor, creo que un material que nos va a presentar para que producción se lo pueda ir pasando, y bueno, usted ya nos haría el favor de explicarnos qué hay con relación a esta información que nos va a compartir, y bueno, pues cuando producción esté lista, que bueno, creo que ya tenemos por ahí alguna información. Entonces, ¿ya está? Iniciamos. Bueno, tenemos en esa primera gráfica lo que comentábamos hace unos minutos, el cáncer, cómo se distribuye en México en el 2018, tanto en hombres como en mujeres. Y bueno, si nos damos cuenta en la parte de en medio, que es la parte de los varones, la parte verde es el 27% que nos corresponde, para que no se sientan, la parte gris es otros cánceres, pero la más importante es la verde, y en la parte de abajo, que es la parte rosada, la parte que corresponde al cáncer de mama en mujeres en el 2018 en nuestro país, 26%. Ok. Pues datos muy importantes, doctor, ¿no? Sobre todo cuando hemos dicho que las estadísticas, al ser números, son muy frías, pero pues es la realidad que vivimos, son los números que se registran día a día de la atención médica, pues, de este tipo de pacientes, ¿no? Y aquí tenemos una imagen de una señora, pacientita. Vean una franca imagen que tiene en el centro de la glándula, con la piel un poquito hasta retirada, algunos lados, algunos bordes. Sí. Y bueno, pues acude para una mastografía. Y bueno, pues cuando hacemos la mastografía, pues nos encontramos con con los hallazgos que vamos a ver en unos momentos. Y doctor, no siempre se sospecha un problema de esta naturaleza, ¿no? Creo que en la gran mayoría de las ocasiones se habla de otro tipo de situaciones, pero bueno, claro. A ver, doctor. Bueno, cuando tenemos esta proyección en la glándula izquierda, vemos una gran imagen blanca, totalmente irregular, que nos conlleva a un diagnóstico inequívoco de cáncer de mama, ya que como dijimos en la imagen anterior, al ver la piel de la señora, del paciente, y vemos esta imagen en una de las proyecciones, hay que recordar que la mastografía tiene dos proyecciones, una que es una mediolateral, que es esta, sí, y otra que más es la que sigue, que es una craneocaudal.
Doctor, y en esta sí se ve deformidad, ¿verdad? Totalmente. En esta glándula, además de la masa que hay, que se ve mucho más blanca en la pantalla, vamos, es muy, muy gráfica esta imagen. Bastante, ¿no?, demostrativa. Vemos en esta otra proyección la imagen descrita totalmente grande, ocupando un gran espacio de toda la glándula mamaria, y que bueno, pues cuando llevamos esta imagen a nuestro siguiente método diagnóstico, que es el ultrasonido. El ultrasonido. Pues acabamos de confirmar con más precisión las características, el tamaño, sobre todo las características de tejido que tiene. Aquí tenemos la imagen francamente en ultrasonido, pero con otro procedimiento que estamos utilizando actualmente, que es el Doppler, donde tiene demasiada vascularidad, todo ese tejido en medio, ese colorcito amarillo rojizo, es la vascularidad que contiene la imagen. Vemos que es una imagen grande, que tiene cambios en su tejido, tanto para que ustedes entiendan, negros, blancos, y que es producto de las características de este tejido. Y obviamente cuando tenemos esta imagen, aquí tenemos otras imágenes de ultrasonido sin Doppler, y bueno, pues ya al tener esas imágenes nosotros podemos con toda tranquilidad clasificar la lesión y poder casi emitir si es benigna o es maligna. Recordemos que tenemos una clasificación que existe a nivel mundial, ampliamente conocida, que son los BIRATS, sí. Y en este caso, pues el más alto, que es un BIRAT 6, donde francamente es una imagen 100% maligna. Sin embargo, pues antes de hacer eso hay que confirmarlo mediante una biopsia. Claro, o sea, doctor, es excepcional la manera pues en la que este tipo de lesiones aparece inicialmente, como lo veíamos durante la proyección de las imágenes, en una mastografía, y cómo se complementa pues a través de un estudio de ultrasonido, que es necesario pues, como lo veníamos mencionando desde el principio pues prácticamente de esta entrevista, porque es la única manera, doctor, en la que hay que poder hacer el diagnóstico. Y hablando, doctor Adrián, de esta clasificación de BIRATS, esa es la mejor conducta, es decir, lo estamos viendo en este momento, mastografía, ultrasonido, ya hay una lesión. Sí. De acuerdo a esta clasificación, doctor, ¿cómo es? Es decir, ¿qué clasifica esta escala propiamente? Bueno, esta escala, este BIRATS clasifica desde una lesión, desde una mastografía normal hasta sí. una lesión 100% maligna. Ya. Okay. Tenemos desde un BIRATS 0, que es un estudio, lo podemos conocer incompleto. ¿Por qué incompleto? Porque falta alguno de los métodos que hablamos. Sí. Podemos tener un BIRATS 1, sí, que es una mastografía 100% normal. Podemos tener un BIRATS 2, donde la lesión es propiamente benigna. Sí, doctor. Podemos tener un BIRATS 3, donde podemos decir que es una lesión benigna, pero requiere de vigilancia. Podemos tener un BIRATS 4, donde la lesión puede ser presuntiblemente maligna, pero sin tener todavía el 100% de seguridad que sea maligna. Claro. De esa forma son las clasificaciones del BIRATS. Y es decir, doctor, con base en esa experiencia y obviamente en los protocolos actuales, es la conducta que debe seguirse cuando se detecta una lesión, como lo decíamos hace un momento, un nodulito, una bolita en la mama, lo que ya acaba de mencionar. Así es. Y con base en eso, la biopsia también. Claro, por supuesto. En el momento que tenemos un BIRATS 4, 5, 6, invariablemente el paciente tiene que ir a una biopsia que va a ser la confirmativa para poder determinar qué es lo que le van a hacer. Es decir, tal vez tratando de recapitular de manera muy rápida, en la fase no invasiva, vamos a llamarle de esa manera, doctor, la exploración física, ultrasonido mamario, mastografía. Si hay alguna lesión que pueda hacer sospechar de malignidad, entonces entra la biopsia. La biopsia de mama, sí, que ya es un procedimiento invasivo, obviamente, que se hace en las mejores condiciones para evitar dolor, molestias y demás, pero que confirma el diagnóstico y nos da la certeza de esta lesión. Así es. Sí, porque recordar que las imágenes son presuntivas, las imágenes que yo estoy viendo son presuntivas. Claro. No puedo decir, a lo mejor la imagen puede ser muy característica, sin embargo, bueno,
puede tener características malignas, pero al final de cuentas la biopsia va a ser la que nos va a dar un 100% de seguridad. Claro, sobre todo en ese buen entendido. Y bueno, pues tenemos muchos saludos, doctor. La verdad es que pues le han mandado muchos saludos, esa es la realidad del asunto y yo les agradezco y les aprecio a todos, de verdad, quienes han enviado sus saludos. Voy a darles lectura a la maestra Saide, la maestra Blanquedit, el ingeniero Sergio Villalpando, el contador Armando Rodríguez, la estilista Selene, la señorita Niki, el señor Arturo, la maestra Betsabe, Anita Méndez, la señora Cande, la enfermera Amandita, el doctor Lázaro Cristales, la enfermera Lucy. Felicitaciones también al doctor Adrián, dice Chuy, su compañera de la facultad, dice, bueno, muchísimas gracias. Irving, dice doctora Claribel Juárez, Pablo Melchi, el contador Armando Muñoz, ingeniero Victoria, el ingeniero Winfield, el arquitecto Acosta, arquitecto Mata, maestra Petri también. Y aquí nos preguntan, doctor, dice, ¿hay alguna recomendación, dice aquí, alguna guía de cómo puede explorar los senos una paciente, pero con más seguridad, algo más específico, así como el examen rectal digital en los hombres, dice, y si a las personas que padecen de la tiroides también les afecta hacerse la mastografía, tal vez por las radiaciones? Sí, es posible. Sí, definitivamente. Sin embargo, precisamente como les dije en un principio, yo tengo una hojita donde antes de hacer el estudio tratamos de saber algo de ustedes. Claro. Y cuando tenemos alguien que nos diga que tiene un problema de tiroides, bueno, pues utilizamos utensilios que tienen plomo precisamente para protección de esas glándulas. Perfecto. Se le coloca... Sí. Y se evita la exposición a la radiación. Bueno, pues también quien nos hizo favor de preguntarnos, dice, este tema nos hacía falta. Pues yo creo que es muy importante, doctor, y a veces creemos que hablar de cáncer de mama pues ya es un tema muy trillado, de hablar de métodos diagnósticos, pues ya todo el mundo se lo sabe y ya todo el mundo sabe en qué momento tiene que ir, acudir y hacerse los estudios, y nos damos cuenta que a veces tampoco se lo saben, médicos, pero no se lo hacen. Esa es la cosa, y me incluyo, muchos médicos desconocemos pues este protocolo, doctor, y para eso, bueno, es importante. Por eso siempre he dicho que semana a semana yo aprendo mucho de estos temas y sobre todo, bueno, pues con la experiencia que nuestro invitado está compartiendo esta noche. También manda saludos la enfermera Ana Berta, el fotógrafo Moisés Zamora, la arquitecta Yadira, el contador Oscar, la señora María Luisa, la maestra Aida Hernández, doña Vicky, la enfermera Dolis y 22 saludos más que nos hacen favor de enviarnos todos ustedes. También el periodista Edgar Landa, la doctora Rosa María Ramírez, la doctora Gaby Bautista, la enfermera Verónica que nos sigue desde Cancún, Quintana Roo, la licenciada Marilí Viveros y la maestra Zoe Guzmán. Muchísimas gracias a todos quienes han enviado sus comentarios, saludos y sobre todo, bueno, pues felicitaciones para nuestro invitado y para todos nosotros, de verdad que muchas gracias. También está Marros González siguiendo nuestra transmisión, Isaías Bello, gracias por su ciencia, muchísimas gracias a todos por seguir nuestro programa y nuestra transmisión. Y bueno, doctor Adrián López Contreras, como siempre hemos dicho ya prácticamente para llegar al final del programa, especialista en radiología, un excelente profesional de la salud. Doctor, ¿cuál sería su recomendación, su mensaje final para todo nuestro auditorio que esta noche siguió el programa, que seguramente muy interesado e interesadas en aprender más sobre este tema que es muy importante? Doctor, ¿qué les diría? No nada más a las mujeres, también a los varones, que es muy importante que todos estemos pues muy empapados de esta situación, ¿no? Bueno, pues todos los varones, todos los hombres, mujeres, tenemos una misión en esta vida, en este mundo, pero también tenemos compromisos y responsabilidades. Y todas las mujeres y varones después de los 35 años, mujeres, no hay vuelta de hoja, anualmente debemos hacernos la mastografía. Varones, después de los 35, tenemos que hacernos ultrasonido de próstata y antígeno prostático específico. Claro. Señoras, por favor, no se les olvide año con año hacerse su mastografía. Es muy común, se me olvidó, no me acordé. Nosotros estamos, por recomendaciones, a veces nosotros también aprendemos de ustedes. Una pacientita nos dijo, doctor, ¿y por qué no nos hablan por teléfono año con año para recordarnos? Bueno, eso ya lo instilamos en nuestro gabinete. Después me enfrenté a la situación de que el teléfono que nos daban o no contestaban. Entonces, ahora ya también por WhatsApp, por ejemplo, en este mes, en marzo, les estoy enviando un WhatsApp a todas las pacientes que fueron en febrero del año pasado. Nada más para recordarles que ya les toca su mastografía. Con quien ustedes quieran ir, es decisión de ustedes. Es simple y sencillamente
una atención, recordarles que deben de hacerse su mastografía. No hay de otra. No hay vuelta de No hay, que se me olvidó que hace 3 años me la hice y como salió bien creí que no iba a pasar esto que ocurre en este momento. Y doctor Adrián López, ¿en dónde pueden, pues más que consultarlo, acudir no nada más a una situación de una mastografía, de un ultrasonido mamario, sino a recibir una atención integral como realmente nuestro invitado la sabe dar, pues, en este sentido? Gracias, doctor Rafael Aguirre. Bueno, nosotros estamos en Laboratorio Alfa de Jalapa, que estamos aquí en la avenida Manuel Ávila Camacho, número 42, local 13 al 16, sí, con teléfonos 2288 18 51 58 y 2288 18 51 98. Todos los días estamos, yo en lo personal, aunque el servicio de rayos X está abierto desde las 7 de la mañana hasta las 8, yo estoy de 9 a 14 horas y de 17 a 20 horas. O sea, tiene todos los datos para que, bueno, pues no exista más que el pretexto, no exista la duda de en qué momento puedo consultarlo, en qué momento puedo acudir. Incluso, doctor, muchas veces no necesariamente deben llevar una orden para decir, yo vengo a hacerme mi mastografía. Aquí se sabe y el doctor lo sabe, pues, y por eso se los va a sugerir qué es el estudio que les corresponde, cómo hacerlo de manera muy profesional y sobre todo que tengan esa idea de que todos los años, si ya pasaron 2, 3 años y no se lo ha hecho, es buen momento para que acuda, porque podemos estar ante un problema que trae consecuencias muy graves. Pues, doctor, le agradezco que haya dado esta información. Para todos ustedes, muchísimas gracias. Vamos a presentar, por favor, a nuestro invitado de la semana siguiente. Especialistas médicos al cuidado de su salud presenta el tema de la siguiente semana. Pues el próximo viernes, y ya estaremos hablando de 20 de marzo de 2020, prácticamente a unos días también de terminar el mes de marzo, nos acompañará en este estudio el doctor Miguel Ángel Franco Pita, especialista en anestesiología, y con él vamos a charlar todo lo relacionado con la importancia de la valoración preanestésica. ¿Qué hacer antes de un procedimiento quirúrgico, de una cirugía? De manera que no se pierda nuestra entrevista de la semana siguiente, que promete estar igual de interesante que todos nuestros programas. Muchísimas gracias nuevamente, doctor Adrián López Contreras, por haber estado esta noche con nosotros. Gracias, doctor Rafael Aguirre Cardoso, excelente gastroenterólogo en nuestra ciudad. Gracias, excelente público que nos escucha. Gracias a tu gran equipo y además importante ese tipo de charlas que permiten al público estar al 100% actualizados. Muchísimas gracias, doctor, por el comentario. A todos ustedes, de verdad, les agradezco muchísimo que hayan seguido nuestro programa esta noche. Muchas gracias por habernos permitido llegar hasta sus hogares, hasta donde hayan estado. Muchísimas gracias. Recuerde usted, cuide su salud. Aquí le decimos cómo. Nos vemos el próximo viernes en punto de las 8 de la noche, tiempo del centro, en un programa más de especialistas médicos al cuidado de su salud. Que tengan un excelente fin de semana. Hasta la próxima. Y cirugía del aparato digestivo. Hospital Ángeles Jalapa, consultorio 410, teléfono 1410841 y Clínica Médica del Este, teléfono 814-8252, celular 2281-100863. Doctora Verónica López Espinosa, pediatra gastroenteróloga. Atención de niños con problemas de reflujo gastroesofágico, gastritis, estreñimiento, dolor abdominal y desnutrición con talla baja, endoscopía y colonoscopía. Clínica Médica del Este, Gobernador Herrera Tejeda, 121, Colonia Federal. Teléfono 814-8252 y 2281-100583. Cuide su salud con el doctor Rafael Aguirre Cardosa, gastroenterólogo endoscopista.
detección temprana de cáncer de estómago y de colon, enfermedades del esófago, estómago, intestinos, hígado, páncreas, vesícula biliar y hemorroides. Consultas de lunes a sábado, previa cita. Luis Cortines, 3344, casi esquina Acueducto. Teléfono 843-3373. Doctor Daniel Chan Vázquez, cirujano y urólogo pediatra. Enfermedades de las vías urinarias, cirugía de hernias inguinales, umbilicales, circuncisión, dolor abdominal y cirugía del aparato digestivo. Hospital Ángeles Jalapa, consultorio 410, teléfono 1410841. Y Clínica Médica del Este, teléfono 814-8252, celular 2281-100863.